Bienvenidos una vez más a 10x10 Estudio. Mi nombre es Nelson Herrera y como ustedes acaban de observar esta combinación, les traigo a ustedes esta partida. En realidad es corta, es entre el GMI Alan Igor Moreno Silva contra el maestro federado Alexander Runitsky de Estados Unidos. Solo como datos importantes, este último, Alexander Runitsky, ha alcanzado en el 2022 el Campeonato Mundial de Veteranos, donde estuvieron participando alrededor de unos 10-12 jugadores. Dentro de los datos que tenemos que conocer es que Runitsky alcanzó el tercer lugar en el torneo clásico y ha alcanzado el 9º lugar en el torneo Blitz. Con esta jugada que ustedes acaban de observar, es con la que este último pierde la partida. Les dejamos a ustedes la partida, lo que pudimos grabar en el momento, para que ustedes la puedan disfrutar y al final daremos unas pequeñas impresiones.
Recién empezando a grabar, nos damos cuenta de que ya se produce directamente la combinación. Es importante tomar en cuenta que estamos en un torneo Blitz donde el tiempo es de 5 minutos más 3 segundos por cada jugada, por lo que el tiempo de pensar es muy rápido y en el cual nos deja tomar una idea sumamente importante. No todos los jugadores son mejores en partidas rápidas y no todos los jugadores son mejores en partidas clásicas. Eso sí, los grandes maestros lo que consideran importante es que el buen jugador puede avanzar, puede aprender muchísimo más en las partidas rápidas que en el tiki-taka que pueda haber en un torneo Blitz. En este caso, ustedes han visto que Alan Igor no le acepta la rendición, sino que le invita a seguir jugando y nos deja el segundo punto. Toda partida hay que jugarla para ganar, pero si no se logra ganar, hay que luchar para poder empatar. Al ver nosotros esta combinación que tenemos acá, el movimiento más importante era de que el hombre negro, de que está en la casilla 21, pueda resguardarse en la casilla 26. Pero no lo hizo así, sino que el movimiento que se da es del 7 al 11. Este movimiento prácticamente es un movimiento buscando un poco el ataque, pero parte también de lo indispensable en el juego es que primero hay que buscar la defensa o pensar cuáles son nuestros puntos vulnerables para después movernos hacia adelante, pasar de nuestra base hacia el ataque. En este caso, el movimiento que se realizó le da la oportunidad a que Alan Igor pueda hacer el siguiente movimiento, que solamente dar de comer de la casilla 34, hacer el movimiento de la casilla 34 a la 29 para poder liberar sobre todo estos puntos importantes en el cual el 22 va a arrastrar o a atraer al hombre que está en el espacio número 13 para poder combinar y poder tener una comida doble. En este tipo de jugadas, en este tipo de torneos, el perder una ficha va a ser prácticamente un desastre. Muy probablemente se llegue a perder, por lo menos en estos torneos, a menos que la posición en la que haya quedado el jugador sea una posición verdaderamente beneficiosa. Pero como lo estamos viendo, ¿verdad? Hace movimiento, se da la doble, es el 2x2, y se da el arrastre que le estamos mencionando, y captura 2. En este momento ya hay una desventaja de una ficha. Si vemos nosotros la posición que está localizada en el centro del tablero, está mejor posicionado el jugador brasileño. Y las jugadas o las futuros movimientos que nos aconsejaría el motor de reproducción es este movimiento, buscar de nuestra base hacia el centro, poblar el centro. Y en ese momento tampoco lo hace así Alexander, sino que el movimiento que continúa es del 11 al 17. Creo que con esto vamos a concluir el análisis de hoy. Importante recordarles que se puedan suscribir, que va a ser muy importante para poder crecer en el canal. Y les tenemos también otras partidas que vienen más adelante, que van a ser de gran interés para todos. Entonces, una forma de motivar es que ustedes puedan suscribirse, darle me gusta, comentar. Si ustedes tienen un comentario con respecto a esta partida, me parecería bien.